El Sistema Educativo Adventista y el Colegio Profesor Gilberto Velázquez presentan Somos la Historia. Nuestra historia inicia en la ciudad de Oaxaca, allá por el año 1830, con la familia Díaz Mori, formada por don José Faustino y doña Petrona. Ellos tenían 3 hijas. Su modo de vida era humilde. Sus ingresos provenían de una modesta posada que ellos mismos administraban y de un taller de herrería que don Faustino atendía, prestando el servicio a todos los viajeros, arreglando las cerraduras de los caballos. Un 15 de septiembre de ese mismo año, les nació un varoncito, al que pusieron por nombre Porfirio Díaz Mori. Como era su primer varón, don Faustino se sentía muy orgulloso de él. Cuando Porfirio tenía 3 años de edad, su padre falleció debido a la peste del cólera, y por este hecho quedaron huérfanos. Esto perjudicó en gran manera a la familia Díaz Mori, ya que tuvieron que clausurar la posada y comenzaron a vender sus pertenencias. Doña Petrona se hizo cargo de sus hijos y les inculcó que la vida se gana trabajando duro. El niño Porfirio aprendió varios oficios y recibía la instrucción de su madre.
Al llegar a ser un jovencito, Porfirio estudió para ser seminarista y empezó a interesarse por la política. En ese tiempo comenzó a llegar al Instituto de Ciencias y Artes, inclinándose por la carrera de leyes. Uno de sus maestros fue el licenciado Benito Juárez. Doña Petrona le consiguió a Porfirio un trabajo con el señor Marcos Pérez, quien era del Partido Liberal. Él pretendía que el joven Porfirio le diera clases de latín a su hijo Lupe. Como tenían mucha necesidad económica, Porfirio aceptó muy gustoso el poder ayudar a su mamá ganándose unos pesos. Todos los días, Porfirio llegaba a casa de don Marcos para impartir sus clases. Le gustaba ir a la biblioteca y practicar el latín que aprendió con su tío cuando estudiaba para seminarista. Porfirio tenía un hermano menor llamado Félix. Le apodaban el Chato. Era su mejor amigo, su cómplice de travesuras. Eran inseparables y tan unidos que decidieron ingresar juntos al ejército. Porfirio tenía en claro que era deber de los mexicanos defender el territorio invadido, y con pasión empuñó las armas en defensa de México y se sujetó al duro régimen militar. En el año de 1859 subió de grado a teniente por el ataque exitoso a Tehuantepec. Durante la Guerra de Reforma obtuvo el grado de general, donde libró 12 batallas. Tras sus múltiples victorias, el presidente Benito Juárez le felicitó efusivamente por su excelente desempeño militar. A principios de la década de 1860,
Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México. Francia, impaciente en someter a México, buscó un representante adecuado para servir como el emperador nominal, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo. Aceptó la propuesta y la pareja navegó por el Nuevo Mundo, llegando al puerto de Veracruz en 1864 a bordo de la fragata Novara que fondeó en la bahía del puerto. Fueron coronados en la Catedral de la Ciudad de México el 10 de abril de 1864 y escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. En el año de 1867, Porfirio protagonizó una brillante acción militar en Puebla, al lado de Ignacio Zaragoza. La Batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. El general Porfirio Díaz, entre victorias y derrotas, participó en varios enfrentamientos a favor de las leyes de reforma, siendo partidario del presidente Benito Juárez. Después de haber adquirido fama y prestigio, Porfirio Díaz se lanzó a la candidatura a la presidencia, contendiendo con Benito Juárez. Al ser reelegido el presidente Juárez, Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria, en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal, y a favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral. Sin embargo, fracasó y tuvo que abandonar el país. Al morir Benito Juárez, subió a la presidencia de México Sebastián Lerdo de Tejada, y al pretender reelegirse, Díaz se rebeló de nuevo con el Plan de Tuxtepec, y esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia en el año de 1876. Durante su primer periodo como presidente de México, logró grandes avances para el país. Grandes compañías extranjeras invirtieron en empresas que permitieron que el país empezara una época de desarrollo industrial y en comunicaciones. Su periodo presidencial se vio rodeado de lujos y política. Su lema era: poca política, mucha administración. Porfirio tenía una hija mayor, llamada Amada. Tiempo después, se casó con Delfina Ortega Díaz, con quien tuvo 2 hijos, Porfirito y Luz. Juntos todos se fueron a vivir a Palacio Nacional, en el hermoso e histórico Castillo de Chapultepec. Después de hacer ajustes a la Constitución mexicana y al decreto de no reelección, Porfirio
continuó en el poder como presidente de México durante 30 años. El país se dividió en dos grupos, los que poseían las riquezas y los pobres campesinos, quienes eran despojados de sus bienes, para lograr el progreso de México. Para estas fechas, había quedado viudo de su primera esposa y se había vuelto a casar con la señorita Carmelita Romero Rubio. Considerando que México ya estaba preparado para tener elecciones libres, se levantaron varios líderes, entre ellos Francisco I. Madero, quien fundó el partido antirreeleccionista y se postuló a la candidatura. Hizo un llamamiento al pueblo para que el 20 de noviembre de 1910 se levantara en armas y arrojara del poder al dictador. La acción definitiva fue la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y salió exiliado rumbo a Francia, donde murió en el año de 1915. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, oaxaqueño, destacado militar y estadista mexicano, forma parte de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato. Dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y libertad de prensa. Logró, a base de sangre y fuego, la pacificación del país, el progreso económico, social y cultural. Pero al final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres. Y en 1910, su decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha de la Revolución Mexicana. Conocer nuestro pasado nos hace parte de él. Somos México, somos su herencia, somos patriotas, somos una nación, somos la historia.